ITEPOL. Saludos, soy Caco de ITEPOL y hoy en nuestra sección de podcast contamos con Loic Ramos, director e instructor en conducción segura y evasiva policial, con más de 10 años de experiencia en formación en los distintos sectores de emergencia, ya sea policías, bomberos, sanitarios y militares. Con Loic vamos a hablar de la importancia de la conducción para los policías, ya que es una de las herramientas más utilizadas y en la que la formación suele ser nula, así como medidas de seguridad y sobre todo en qué consisten sus cursos. Antes de iniciar, os queremos pedir un pequeño favor que os costará unos pocos segundos, pero para nosotros es de gran ayuda, como es comentar el audio tanto en iVoox como iTunes, así como compartirlo en las distintas redes sociales, ya que nos ayudará a tener mayor visibilidad y llegar a más personas interesadas. Antes de dar paso a la entrevista, recalcar que con la empresa de conducción evasiva FCSE del entrevistado de hoy, ITEPOL mantiene un convenio donde en sus cursos pueden tener los afiliados un descuento. Y ahora sí, damos paso a la entrevista. Bienvenido al podcast, Lois. ¿Qué tal estás? Bien hallado. Muy bien, la verdad. Listo. Nada, la verdad, un placer de parte de ITEPOL tenerte ahí con nosotros. Gracias por tu tiempo. Vamos a hablar de un tema bastante interesante, que es el tema de conducción evasiva para policía, para fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero antes de entrar en materia, una presentación para nuestros oyentes para que sepa quién eres. Bueno, pues soy Loic Ramos, el director de la Escuela de Conducción FCSE y especialista en materia de conducción evasiva, conducción operativa y táctica, y sobre todo la búsqueda, ¿no?, a través de las formaciones que hacemos, pues de la prevención del accidente de tráfico. Ya llevamos más de 10 años, varios miles de agentes formados en esta materia, y seguimos con ello. Aparte de la formación policial, especializados en el mundo de las emergencias, también formamos a otro tipo de conductores profesionales, pero en definitiva a todo aquel que utiliza cualquier vehículo como herramienta de trabajo. Sí, porque según he hablado contigo, bomberos, personal sanitario y militares, fuerzas y cuerpos de seguridad, ¿no? Todo ese elenco de fuerzas y cuerpos de emergencias. Así es. Quizás gran parte de la actividad que desarrollamos sea en ese sector de emergencias. También es cierto que otros sectores profesionales, pues que también dedican un número importante de horas al volante dentro de su jornada laboral, sí se les realiza este tipo de formación, pero quizás en los últimos años sí nos hayamos especializado más en ese sector de emergencia, quizás por las vicisitudes que tiene la conducción que se pone en práctica en la vía pública, y son riesgos diferentes o que entendemos que necesitan una formación más específica. Entonces, ¿por qué, entrando ya en materia, por qué un policía tendría que hacer este curso? Bueno, en primer lugar, porque posiblemente la herramienta de trabajo que más se utilice o que más horas requiera, y evidentemente va muy relacionado en el nivel de riesgo que se asume a lo largo de un servicio, pues sea un turismo o derivado, ¿no?, lo que se utiliza en el trabajo. Aparte de que, como digo, en esa estadística la mayor probabilidad de poder sufrir una lesión o de sufrir cualquier tipo de percance es con un vehículo. Además, coincide con que es la materia que desgraciadamente pues, menos formación se tiene dentro del mundo policial. Entonces, de ahí un poco la importancia de este campo, ¿no? Como otros campos formativos, que a lo mejor en los últimos años sí que es más común que haya una oferta más variada y sea más accesible ese tipo de formación, pero la conducción desgraciadamente sigue estando detrás. Sí, no, la verdad es que, como muy bien dice, pues un patrullero, por de 8 o 10 horas que pueden hacer en un servicio, pues seguramente entre 5 o 6 horas puede estar dentro de un vehículo. Y como muy bien has dicho, muy poca formación, por ejemplo en las academias que yo conozco, a nivel básico, muy poca, por no decir ninguna formación en tema de conducción. Así es, y esperemos que en un futuro
se vaya ampliando, ¿no?, ese conocimiento o ese riesgo que se tiene sobre estas máquinas, porque cuando comienza el servicio, incluso cuando uno se incorpora a un cuerpo policial, pues se te dan las llaves, salimos a la calle, nos exponemos y ponemos en práctica también una conducción, como decía antes, con unos riesgos diferentes a la de otros usuarios de la vía, y sigue siendo una formación totalmente autodidacta, lo que uno aprende pues, a base de kilómetros, de experiencias, de accidentes también, y meramente la de autoescuela. Pensamos que ese proceso formativo, cuando uno saca el carnet, finaliza, ¿no? Ya se ha conseguido, y es justo al contrario. Es cuando verdaderamente comienza ese aprendizaje. ¿Qué conocimientos se pueden adquirir en estos cursos? Pues principalmente dentro de nuestro plan formativo, hay otras escuelas de conducción y hay otros planes, otras maneras de llegar al objetivo de reducción de accidentes. Lo que pretendemos en 2 líneas diferenciadas es aprender una serie de técnicas de conducción que van orientadas a la prevención del accidente de tráfico y situaciones tanto en un nivel de conducción de estrés tranquilo, como puede ser una patrulla, como en un servicio de urgencia, como en una persecución, en las cuales pues, los riesgos inherentes a la circulación se ven aumentados exponencialmente. Entonces vemos conocimientos para no perder el control del vehículo, para prevenir, para no asumir riesgos innecesarios, que muchas veces, desgraciadamente, por necesidad del servicio, pues, se tienen que asumir, pero tener una valoración de riesgo mucho más clara de lo que se está haciendo. Y en segundo lugar, que quizás sea la parte más desconocida, es que entendemos el vehículo siempre como un medio de transporte dentro de la jornada laboral. No olvidemos que es una herramienta de trabajo más, es una arma reglamentaria más que se nos da, que en muchas ocasiones pues, es contraproducente por ese desconocimiento, pero hay que también conocer y saber trabajar con esa máquina, con esa herramienta que nos están dando. Entonces, esas son las 2 líneas que trabajamos, tanto la prevención del accidente como el trabajo policial con el vehículo propiamente. Sí, se le busca sobre todo sacarle ese mayor rendimiento, ¿no? Igual cuando te da el arma de fuego o cualquier otro medio defensivo, pues con ese vehículo también sacarle un mayor rendimiento con estos cursos. Exactamente. En algunas situaciones o intervenciones comprometidas, el vehículo se convierte casi en el escudo más importante o más efectivo si se sabe de sacarle un partido. Puede protegernos en un accidente de tráfico, puede protegernos en una intervención, en un enfrentamiento armado, en un lanzamiento de objetos. Cualquier circunstancia se puede emplear y quizás en eso pues estamos un poco más verdes, ¿no? Sí que hace falta ese mayor conocimiento o formación. Sí, luego más adelante andaremos un poco más en el tema del curso. Yo he tenido la suerte de realizarlo hace poco, estuve hace 2 días contigo haciendo el curso, y cómo en un día, en 8 horas, en un curso básico, se puede adquirir una serie de conocimientos que ya no solo para tema policial que te puede salvar tu vida, sino ya también para tema personal, para aquello que más quieres, que es tu familia, ¿no? Como proteger sobre todo esa integridad, ¿no? Luego andaremos un poquito más en esa materia. Siendo un poquito, en España tenemos un clima tan variopinto, ¿no? Lluvia, nieve, así como otros fenómenos. ¿Qué problemas reales? Porque, por ejemplo, hemos visto hace poco las nevadas en la zona de Madrid o en el norte, que hay tantas lluvias. ¿Se puede sacar rendimiento también para los compañeros con este clima, en estos medios? Claro, al final los mismos problemas que la propia conducción o los riesgos que asumimos pues pueden derivar en pérdidas de control del propio coche. Sí es cierto que depende de la situación, pues si estamos acostumbrados, por ejemplo, en la zona de Levante, a conducir en asfalto un poco más seco, un clima más soleado, en el cual las circunstancias de conducir bajo lluvia, incluso nieve y hielo, son prácticamente imposibles, pues evidentemente se puede tener menores riesgos que a lo mejor en zonas del norte donde sí están más acostumbrados a conducir sobre otro tipo de firmes y quizás esa percepción de riesgo cambia. Tenemos además la clara demostración de que en esta zona cuando llueve pues los accidentes suben de manera exponencial, o esa falta de costumbre o esa falta de consideración del factor, uno de los 3 factores de la conducción, que es la vía, pues cuando cambia, ¿no? O cuando empeora, pues el no estar acostumbrados pues sí que produce
mayor número de siniestralidad en ese sentido. Al final es un conocimiento lo más profundo posible, y eso es lo que tratamos con la formación, de cómo funcionan esos fenómenos, esos factores, porque el mismo problema que se puede tener en un asfalto seco en un día soleado, lo vamos a tener sobre hielo o nieve, o lo vamos a tener cuando está lloviendo. Lo único que el margen de seguridad que tenemos, es decir, el tiempo que nos va a quedar para reaccionar o el espacio que nos queda para solucionar un problema, pues dependiendo de esos factores cambiantes, es mayor o menor. Pero al final la formación, el nivel de conocimiento es perfectamente válido, y cuando ese conductor pues tiene ese criterio, al final se adapta a las circunstancias cambiantes. Uno no puede conducir bien, no está el firme en óptimas condiciones, y cuando llueve no. Al final un conductor completo tiene que adaptarse, tiene que tener la capacidad de prever problemas. En circunstancias buenas tarda mucho en llegar, y en otras pues hay que estar prevenido, ¿no?, de que esos problemas van a aflorar mucho antes. Entonces, cualquier compañero que nos esté oyendo, ¿vale?, que sea de un clima así más frío, con nieve, con lluvia y tal, se podría adaptar el curso a las circunstancias de su zona, entiendo. Efectivamente, depende de dónde se haga, incluso también no solo de los factores, sino del tipo de vehículo que se utilice, pues sí que se adapta a que situaciones de pérdida de control, por ejemplo, una frenada de emergencia, una esquiva de emergencia, una desestabilización, una pérdida de adherencia, subviraje, sobreviraje. Dependiendo de estas zonas, pues sí que intentamos, dentro de la jornada formativa, con elementos de apoyo didácticos, zonas deslizantes, etcétera, etcétera, pues que esos problemas afloren mucho antes. Y quizás, si es cierto, cuando hacemos cursos por el norte, ¿no?, que es un poquito más acostumbrada a pisar firme deslizante, lo provocamos de una manera un poco más fuerte para que esa persona lo vea, ¿no? En otros sitios pues intentamos personalizar al máximo la formación y trabajar sobre lo que normalmente o habitualmente están acostumbrados los alumnos a rodar, o sea, en seco, en lluvia, en hielo. No tenemos ningún problema y lo reproducimos dentro de los cursos formativos sin problema. Vaya, lo intentamos adaptar. Perfecto. Luego al final y también en las notas del audio dejaremos todos los datos de contacto. Siguiendo un poquito más y andando sobre todo en materia de seguridad, hace un tiempo en ITEPOL hicimos una encuesta sobre si las fuerzas y cuerpos de seguridad hacían uso del cinturón, ¿vale? Ya no vamos a entrar si es obligatorio por normativa de tráfico, si hay que llevarlo o no, pero bueno, un porcentaje bastante elevado decía que no hacía uso del cinturón, y una de las respuestas que daba era por el tema de si en alguna circunstancia tenía que salir de forma explosiva del vehículo. ¿Qué opinas? Como experto en la materia, ¿qué opinas? Bueno, te tengo que dar la razón de que es una realidad, ¿no? Estadísticamente la inmensa mayoría no se pone el cinturón de seguridad trabajando, entendiendo que en una intervención o en una situación peligrosa, pues como dices, ¿no?, hay que salir rápido del vehículo, y pensamos que el cinturón de seguridad puede llegar a ser contraproducente. Entonces, en las formaciones somos muy claros. El cinturón de seguridad no solo es un elemento de seguridad pasiva, sino un elemento de seguridad activa también, que es el único seguro de vida que nos garantiza salir al servicio y regresar. Es decir, quiero dar a entender con esto que el cinturón de seguridad se pone bajo cualquier circunstancia. ¿Y qué es lo que hacemos hincapié en la formación? Que evidentemente un cinturón de trabajo, una funda de armas reglamentaria, la ubicación de elementos de apoyo como grilletes, guantes, etcétera, etcétera, evidentemente va a complicar la situación, la posición en la cual tengamos que llevar el cinturón de seguridad, hasta incluso pudiera ser peligroso, en el sentido de que un impacto, depende en qué posición esté el cinturón de seguridad, podría crear pues, unas lesiones, ¿no? Pero si esto lo adaptamos, intentamos que quede en una zona libre, intentamos colocarlo correctamente, el cinturón de seguridad nos permite ya en primera instancia no perder el control del vehículo. Y si Dios no lo quiera, pues finalizamos en cualquier tipo de circunstancia de servicio, en accidente, pues nos protege, entre otras cosas, de elementos de seguridad pasiva como el airbag, que están diseñados para que funcionen óptimamente cuando la persona que conduce o pasajero lleva el cinturón de seguridad. Si no lo lleva, pues estos elementos pueden hasta incluso llegar, como decía, a ser peligrosos. Y en cuanto a la operativa, o quizás el argumento más utilizado de que el cinturón de seguridad no se utiliza por si tuviéramos que salir pues, de una manera un poco rápida del vehículo, también hay una técnica para intentar salir del vehículo lo más rápidamente posible,
evitar que se enganche el cinturón con nuestro propio cinturón de trabajo y sobre todo pues, que queden extremidades, brazos y demás liberados para salir rápidamente. Que no haya excusa de por ganar una seguridad o una operatividad en el vehículo, pues no nos pongamos el cinturón de seguridad y las consecuencias, ¿no? El remedio sea peor que la enfermedad. No, la verdad que después de haber realizado el curso, siempre en aquellos que vas, te llevas cosas más concretas que te llaman la atención, y a mí la técnica de extracción, de quitarse el cinturón, la verdad que es algo tan sencillo, pero que no caes si no te lo explican, y la verdad es que eso me quedó muy grato. La verdad, muy sencillo, muy seguro, y yo creo que no habría excusa para nadie para hacer uso del cinturón con esa maniobra tan simple. También decir que hicimos un artículo al respecto sobre las consecuencias graves de no hacer uso del cinturón, y para nuestros oyentes dejaremos también el enlace. Bueno, ya ha quedado claro sobre la importancia de tener que llevar sí o sí el cinturón, ¿vale? Luego también lo que has dicho de la colocación, lo vi, la verdad es que nunca había caído en cómo llevarlo, si podía ser importante de una manera o de otra, y la verdad que lo explicaste muy bien y quedó visualmente el por qué llevarlo de esa manera. Así que desde aquí invitamos a los compañeros a que hagan el curso para ver todo este tipo de técnicas de seguridad. Ahora entrando un poquito más en materia más de tema de vehículos y demás, para decantarnos por un vehículo policial, ¿puede haber diferencia? ¿Que es automático, manual, freno de mano, electrónicos? ¿Qué opinas? Bien, si se tiene la posibilidad de elegir o se puede influir un poco en el criterio de qué tipo de vehículo utilizar, pues al final simplemente para la circulación ya no vamos a hablar tanto a lo mejor de una persecución, un servicio de urgencia, y sobre todo si hay que aplicar alguna maniobra policial o evasiva para repeler cualquier tipo de agresión. Bien es cierto que el vehículo, pues cuando factores como la altura o el peso sean lo más menores posibles, ¿no? Cuando sean la altura más baja posible, el peso pues lo más comedido posible, pues este tipo de vehículos, su comportamiento dinámico va a ser mejor. Llegar a ese punto de perder el control del vehículo pues es más alto. Bien es cierto que según van evolucionando los vehículos se van imponiendo pues las cajas automáticas, que para algunas maniobras pues simplifican bastante el proceso y pueden llegar hasta incluso ser beneficiosos, ya que el mecanismo del embrague pues queda ya en un segundo plano, no tenemos que estar pendiente de él. Sí que es cómodo y verdaderamente no tiene ningún tipo de hándicap sobre la función policial o el desplazamiento habitual de todos los días. Y sí es verdad que algunos elementos de seguridad, como pueda ser un freno de estacionamiento con accionamiento de cable, que puede ser una herramienta útil, incluso elemento, como digo, de seguridad para poder salir airosos de alguna situación comprometida, incluso para evitar un accidente de tráfico, pues sí es cierto que esto, como decía, va desapareciendo poco a poco. Si se puede hacer uso de aquellos vehículos que sí que lo tengan, pues un freno de estacionamiento pues, para ayudarnos a maniobras, por ejemplo, como Vuelta a California, o hasta incluso una salida frontolateral, pues nos puede ayudar a recuperar el control o la trayectoria del vehículo. Pues sí que si se puede tener ese criterio, pues ir un poco por esta línea, ¿no? Para que al final la herramienta de trabajo que tenemos sea lo más útil posible. Habrá que ver y habrá que adaptarse también pues, en un futuro con la incorporación de vehículos híbridos o vehículos eléctricos, que en algunos aspectos tienen mejoras o tienen ayudas, pero muchos otros quizás para el trabajo policial en algunos aspectos sean contraproducentes, hasta incluso peligrosos. Al final la formación se va a ir adaptando, vamos a ir viendo qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer y seguir en prevenir ese accidente de tráfico, que es un poco lo que buscamos. Entonces, imagínatelo que ahora a ti, por ejemplo, te llama el ministro del Interior, se entera que tienes una escuela de conducción, que tienes tus conocimientos y te dicen, ¿cuál sería el coche perfecto para los policías? Ya el tipo de motor, caballo, ruedas, suspensión, etcétera. ¿Cuál sería para ti ese coche ideal? Para un patrullero, ¿vale? Porque hay tanta variedad, ¿vale? De unidades, digamos, para un patrullero de seguridad ciudadana. Bueno, yo creo que si se diera esa circunstancia, lo mejor sería, en términos generales, por resumirlo mucho, vehículos de turismo, incluso sedán,
que, vamos a decir, el reparto de pesos, el tema de la altura y demás, pueda favorecer al tipo de conducción que se pueda poner en práctica. Sí es verdad que con la implantación de algunas tendencias a lo mejor más relacionadas con la moda que con la practicidad, tipo SUV, incluso un poquito más pesados, que la base principal es de un turismo normal, pero sí que tienen, como digo, la altura un poco mayor, el peso pues empieza a ser un problema, sobre todo en algunas frenadas, en algunos pasos de rotonda, en algunas esquivas, porque al final no deja de ser energía que luego hay que reconducir cuando perdemos el control. Entonces, sí que, resumiéndolo mucho, que fuera un vehículo tipo turismo normal, sedán, incluso utilitario, con una altura mucho más reducida y sobre todo a la hora de poder dominar, ¿no?, cualquier imprevisto que tengamos, que sea lo más fácil posible. Es un poco el criterio que yo pienso que sería el más adecuado. Muy bien. ¿Estos cursos también hay cursos para motoristas? Sí, así es. También hacemos cursos para compañeros, que por el grupo en el cual están destinados utilizan mucho más motocicleta que turismo. Bien es cierto que la parte policial, sobre todo de intervención con un vehículo de dos ruedas, como puede ser motocicleta, no trabajamos tanto lo que se puede hacer, sino lo que no se debe de hacer, pero hasta dónde se puede llegar con un vehículo o una moto, un vehículo de dos ruedas. Y trabajamos mucho, pues, sobre todo para entornos urbanos, pues, tema de equilibrios, tema de frenadas de emergencia, situaciones donde el espacio, ¿no?, del tiempo en ese entorno urbano pues suele ser muy limitado, ¿no? Y principalmente, aparte de estos aspectos, lo que se trabaja mucho es la habilidad, ¿vale? Más en lo que sería la prevención del accidente, pues evitación, ¿no?, de caídas, frenadas, situaciones imprevistas un poco del tráfico, y en intervención un poco más limitado, y trabajar en binomios. Es principalmente los ejercicios que trabajamos en el curso policial de motos. Perfecto. Ahora entrando un poquito más en el tema operativo de la conducción, un hándicap que padece en las fuerzas y cuerpos de seguridad es el tema de persecuciones o llamadas seguimientos, ¿no?, como hay que ponerlo en los atestados. ¿Qué opinas al respecto? Bien, el tema de la persecución, pues quizás con el vehículo sea la circunstancia donde más riesgo se asume. Si hay medios para poderlo evitar, entrar un poco en ese cuerpo a cuerpo, pero extrapolado al vehículo, al volante, pues es un poco lo primero que se tiene que tratar. Bien es cierto que para evitar situaciones a lo mejor comprometidas, como hace solo 15 días, ¿no?, una persecución en Madrid, donde el vehículo pues termina arriba de la acera, incluso puede generar un riesgo para posibles atropellos, accidentes de tráfico, etcétera, etcétera. También está un poco esa balanza que va en contra, ¿no?, de la evitación de una persecución a evitar males mayores, como pueda ser el provocar otros accidentes de tráfico. Por lo tanto, se tiene que intentar que esa persecución finalice lo antes posible. También para este campo concretamente hay otro tipo de maniobras y hay otro tipo de técnicas para intentar con el menor riesgo posible pues finalizar esa situación de persecución lo más rápido. Evidentemente, si se puede cercar o a la zona hacia la cual se esté emprendiendo la huida, puede haber otra patrulla que intercepte, también aplicando otro tipo de técnicas de conducción. O sea, al final un poco hay que buscar o hay que tratar de que esa situación finalice lo antes posible. ¿En tus cursos también se puede tratar de conocer estas técnicas, digamos, de abordaje, seguimiento a vehículos? Efectivamente, digamos, en un primer nivel trabajaríamos más las maniobras evasivas o de autoprotección, pero en muchas ocasiones pues, se han dado circunstancias donde el objetivo no es solo protegerse, ya entraría un poco más la conducción ofensiva, ¿no?, en la cual ya podemos intervenir sobre otros vehículos y siempre, y contando un poco el margen jurídico sobre el cual se puede trabajar con vehículos, pues para evitar riesgos mayores, pues intentar reducir en el menor tiempo posible a otros vehículos sospechosos, a fuga, causante de otros delitos, etcétera, etcétera. Se puede trabajar, ¿no?, en los distintos niveles de formación que hacemos. La verdad es que después de haber realizado el curso, una de las técnicas más llamativas que si no te lo explican no lo sabes, la desconocía, era la frenada de emergencia con esquiva. O sea, esa diferencia, ¿no?, del ABS, ¿no?, de cómo funciona, ¿no? La verdad es que es bastante llamativo, ¿no? Ya no solo ya en una persecución, un seguimiento,
sino como muy bien explicaste, que estés trabajando, estés hablando con tu compañero y de repente se te cruce alguien y cómo con algo tan simple puedes evitar un atropello de una persona. Así es, así es. Quizás por la evolución de los vehículos estos últimos años incorporan elementos electrónicos que muchas veces desconocemos cómo funcionan, y en esas situaciones que tú dices, de imprevistas que se puedan dar en el tráfico a un compañero o a cualquier tipo de conductor, pues necesitamos hacer una esquiva, pues creyendo, ¿no? O teniendo la certeza de que hay algún elemento ahí, hay un ordenador, hay algo que nos puede evitar ese accidente, pues hay que conocer que tiene sus límites y no evita, evidentemente, todas las situaciones de pérdida de control. Al final tiene que ser el propio conductor formado y con sus técnicas adecuadas la que en última instancia puede evitar, no siempre, pero precisamente para eso está la formación, pues a veces accidentes bastante tontos, ¿no? Como algunos casos que reproducíamos el otro día, en los cuales la velocidad a la que estamos funcionando pues no era muy excesiva, ¿no? Es quizás lo que tú dices, ¿no? Técnicas muy sencillas, muy simples, pero que pueden evitar situaciones bastante complicadas o comprometidas. Al final, no olvidemos que ese elemento conductor, ese elemento factor humano, por más que evolucionen los vehículos, no van a sustituir, ¿no?, los elementos electrónicos a la voluntad, al criterio del conductor y a su técnica, ¿no? Un poco lo que estuvimos trabajando el otro día. Sí, no, la verdad que con las 3 primeras técnicas que practicamos ves la diferencia entre realizar la emergencia de una manera o de otra y cómo puede estar en esa diferencia la integridad de una persona, ya no solo del peatón, digamos, sino como el policía, como conductor. Luego, por otro lado, también hay una maniobra conocida como PIP, ¿vale? Por sus siglas, en inglés, en español sería técnica de intervención de persecución. ¿Podrías explicar en qué consiste y darnos tu opinión al respecto? Bueno, la maniobra PIP principalmente lo que busca es, en el caso que estamos hablando ahora, ¿no?, de una persecución o de que la persona que emprende la huida pues genera unos riesgos ya a un nivel alto, de lo que se trata es de bueno, pues, realizando una desestabilización en el tren trasero del vehículo que está huyendo, pues se le genera una vuelta de 180 grados, un trompo, en definitiva pierde el control ese vehículo y bueno, analizando sobre todo los puntos de impacto o las consecuencias de esa situación, pues se intenta intervenir sobre ese vehículo para que quede totalmente parado, ¿no? Y ya pues procedamos a otro tipo de intervención. Pero de lo que se trata es de detener a ese vehículo, de expulsarlo de su propio espacio, de la trayectoria que está llevando, pues para intentar minimizar los riesgos, ¿no?, de esa situación o esa persecución. La opinión respecto a esta maniobra, pues que si ya de normal las técnicas de conducción evasiva son desconocidas, pues ya este tipo de técnicas, que debiera ser casi obligatorio el conocerlo, cuándo hacerlo, cuándo no hacerlo, ¿no?, lo que decimos siempre, pues puede ser un elemento que previene muchos dolores de cabeza y muchas situaciones de persecuciones que se complican o que las consecuencias o derivan en situaciones bastante desgraciadas, ¿no? Entonces, volvemos un poco al inicio de la conversación, ¿no? Si se conoce cómo trabajar con este vehículo como una herramienta de trabajo verdaderamente más, pues se puede llegar a un nivel de calidad en el servicio muchísimo mayor. Y esta técnica que tú comentas, pues para ciertas circunstancias es tremendamente útil. Yo conozco el mundo sobre todo de la táctica, la defensa policial, ¿vale? Y somos partidarios de que en las academias se debería de ahondar un poquito más en esta materia. Pero ¿tú también opinas, crees que el tema de la conducción evasiva deberían ser las propias instituciones públicas la que guían esta materia a sus agentes, digamos, básicos, en el curso básico principal? Yo pienso que sí, igual que otras herramientas de trabajo, como decía, como la arma reglamentaria, el bastón policial o otros campos que se entiende que una persona que va a desempeñar funciones de seguridad, que va a salir a la calle, pues se les está dotando de esas herramientas, tiene que saberlas utilizar. Y sí, en el proceso formativo, las escuelas de seguridad pública, hay materias que trabajan estos campos. Volvemos a lo de antes también, es decir, si al final el vehículo es la herramienta que no se utiliza,
pues claro que debería de existir o esa asignatura o esa introducción al mundo de las técnicas de conducción y sobre todo aplicadas a la función policial. Debiera de haber, que sé que en algunas ocasiones, sobre todo en algunas policías autonómicas, quizás este campo se trabaja un poco más que a nivel nacional o a nivel corporación local, pero sigue siendo una formación residual, sigue siendo una formación para el nivel de riesgos que se asume en la conducción, en un servicio diario, es inexistente prácticamente. ¿Tienes conocimiento que en alguna academia se dé algún curso o algo que sea introductorio en esta materia? Sí, principalmente en las escuelas autonómicas, bueno, aquellas comunidades autónomas que tienen cuerpo propio, que no adscrito, pues como Policía Foral, Mossos d'Esquadra, la Archancha y demás, dentro de sus programas sí que incluyen, pues dan esas pinceladas, ¿no? Tienen sus horas de formación en conducción. A nivel nacional, pues Guardia Civil sí que a través de la agrupación de tráfico, en estos últimos años, o sea, que han tenido una formación en motocicleta completísima, de una calidad brutal. Quizás en vehículos no habían desarrollado tanto, en turismos, y estos últimos años sí que lo han introducido, tampoco con un número de horas muy importante, pero sí parece que se va dando un poco a conocer, y a nivel local, para lo que sería cuerpos de policía local, desconozco, sé que se hace algún tipo de formación o cuando salen algunas acciones formativas homologadas de manera anual se incluye, pero con un espacio de tiempo de demasiados años, ¿no? para la necesidad de este tipo de formación. Es bajo mi criterio. Vale. Cuando llegamos al curso, una de las primeras preguntas que nos hicisteis era si nos consideramos unos fitipaldis en tema de la conducción y demás. Imagínate que ahora un compañero ve el cartel, conducción evasiva, y a lo mejor espera que se va a encontrar vehículos que va a derrapar, que va a hacer giro de 180 grados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tus cursos ofrecen esto? Bueno, ¿O qué le dirías a estos compañeros que van pensando que van a hacer eso en el curso? Pasa en bastantes ocasiones. De hecho, la gente lo dice y lo manifiesta, no pasa absolutamente nada. Y sí que a lo mejor cree que vamos, a las 2 horas de empezar el curso ya estamos haciendo filigranas con el coche, ¿no? Pero esto es como cualquier otra materia y la conducción no deja de ser una habilidad y como tal se tiene que desarrollar. Es decir, en 8 horas no podemos llegar a un nivel de habilidad, de adquisición de conocimientos tan sumamente altos como para hacer virguerías con un vehículo. Es un proceso y como tal tiene que ir de menos a más, subiendo el nivel de dificultad y asimilando una serie de maniobras, ejercitando una memoria muscular, generando un cimiento, una base sólida para lo que sería el nivel de seguridad que van a requerir algunas situaciones que trabajamos en el curso. También, por lo que comentabas antes, muy importante porque estas técnicas se aplican para una conducción normal, del día a día, previenen exactamente igual esos factores de riesgo, pero si no tenemos claro esa base necesaria para poder avanzar en habilidades en la conducción, no se puede avanzar. Es decir, en un primer día se hace una introducción y lo que nosotros llamamos deberes para casa, nuevos hábitos, que el éxito del curso no va a ser esa jornada, sino los días venideros que se empiece a interiorizar algunas técnicas nuevas. Precisamente por esa falta de formación, si no se ha realizado algún tipo de curso anteriormente, pues venimos todos de la autoescuela con nuestros años de carrera. Sí. Y quizás lo primero que ven estos compañeros que quieren más caña, más guerra, ¿no? Al comenzar el curso, pues es que esas técnicas que han ido aprendiendo poco a poco sin que nadie se preocupara por formarlos, pues le impiden poder hacer casi nada con el vehículo, ¿no? Primero hay que sentar una nueva base y luego avanzar. Te tengo que confirmar que yo me llevo esos deberes para casa y que ahora cuando voy conduciendo intento poner las manos como me dijiste, sin soltar el volante y demás. Luego también me pareció muy curioso sobre todo el cuarto pedal, ¿no? Eso de que nadie se imagina el cuarto pedal, pero sí, existe un cuarto pedal en el vehículo. Y luego, también hablando un poquito de las técnicas, ¿no? El tema del contrabandista, ¿no? Que las veo, la verdad, que, como bien dijiste, bien para una emboscada que se puede dar el caso, como para una salida así de emergencia, ¿no? La verdad es que la veo que nunca me la habían explicado, pues eso, lo has visto en las películas como Fast and Furious, pero exacto, es algo sencillo que lo puedes realizar y que se practica y que al final ves que va saliendo.
Así es. Es todo, como tú bien dices, quizás por desconocimiento, ¿no? O haciendo el paralelismo porque uno lo ha visto en una película o cree que eso pues es un elemento un poco estético, ¿no? Que se utiliza, pero al final es un recurso, es una técnica que puede ser tremendamente útil en algunas circunstancias y al final, como cualquier otro campo de la formación policial, lo que uno quiere es una agilidad, lo que quiere es una operativa, una capacidad resolutiva en cualquier tipo de conflicto. Normalmente y estadísticamente en situaciones que afortunadamente todos los días no se dan, pero que cuando se dan en la calle, pues esa falta de formación, esa falta de entrenamiento, al final sale, ¿no? Una maniobra de contrabandista con el objetivo que busca, una vuelta a California o una interceptación, al final es algo que tienes que estar preparado, exactamente igual que pudiera pasar con un tiro, ¿no? Por ejemplo, afortunadamente no pasa todos los días, pero hay que tener un entrenamiento porque evidentemente cuando pasa siempre va a ser de manera sorpresiva. ¿Dónde tus cursos, los usuarios, los alumnos tienen que tener algún requisito especial para poder realizarlo? Concretamente, los cursos de conducción evasiva solo tendrían acceso personal de seguridad pública si desempeñan función de escolta, miembros de seguridad privada y fuerzas armadas. Las técnicas que nosotros utilizamos entendemos que no tienen o no deben de tener ningún tipo de interés para otro público, para otro conductor, otro usuario que no desempeñe estas funciones. Es un poco el requisito que sí pedimos para la formación concretamente de conducción evasiva. Y ahora para hablar más concretamente sobre el tema de tus cursos, además aquí recordamos a nuestros oyentes que ITEPOL tiene con conducción evasiva un convenio que se aplica un descuento para nuestros afiliados que van a hacer vuestros cursos. Pero ¿dónde os pueden encontrar? ¿Dónde se realizan vuestros cursos? Bien, pues no estamos en un sitio concreto fijo, sino que nos vamos moviendo un poco por todo el territorio nacional, en algunas ocasiones bajo requerimiento o solicitud. Y actualmente casi en todas las provincias de España pues, hemos convocado una jornada formativa de este tipo. Bien es cierto que principalmente pues, intentamos las convocatorias que lanzamos realizarlas en Madrid, realizarlas en Jerez, realizarlas en Valencia o en el norte en Pamplona. Quizás estos últimos años ha sido las ciudades también buscando un poco la proximidad o la itinerancia para intentar hacer lo más accesible posible esta formación y regularmente pues, en redes sociales vamos lanzando las convocatorias que convocamos, ¿no? a meses vista para que la gente también se pueda organizar. ¿Qué tipos de curso tenéis? ¿Está el básico, el avanzado? ¿Qué pueden encontrar en cada uno de ellos? Pues en el nivel básico, como ya hemos comentado un poco, lo que se ve es principalmente el generar un nuevo cimiento, ¿no? Una nueva base de lo que es la conducción de seguridad, nuevos hábitos, el posicionamiento. Volvemos a empezar con girar de la manera más dinámica posible un volante. Intentamos acostumbrar la vista, que se anticipe lo máximo posible. Como tú decías, muchos conocimientos que ya no solo la función policial, sino para el día a día, para la seguridad vial, son tremendamente útiles y se realiza también la introducción a la conducción operativa. Es decir, ya trabajamos con el vehículo como una herramienta de trabajo más, ¿no? A disposición que nos ponen, conocerla, ver cómo funcionan estas máquinas y utilizarla. En un nivel avanzado, siempre y cuando se hayan cumplido los deberes para casa del nivel básico, avanzamos en dificultad y se ve una segunda fase de conducción de seguridad, ya de pérdida de control, más pues para servicios de urgencia, situaciones imprevistas, pérdida de herencia delante y detrás. Y ya en el nivel avanzado, por ejemplo, que dura 2 jornadas, y en la segunda jornada pues ya vemos maniobras tipo, estás comentando, de PID, de intervención, ya un nivel un poquito superior de ver hasta dónde se puede llegar en el trabajo policial con un vehículo, ¿no? Y sobre todo, principalmente, que es lo que buscamos como elemento de protección. Sería un poco lo que buscaríamos ya en el segundo nivel. Muy bien, estamos grabando hoy, que es 12 de marzo del 2021, y en los próximos días subiremos a redes sociales. Pero para los que nos estén escuchando ahora y que digan, quiero hacer el curso, lo quiero hacer ya, ¿cuáles son los próximos cursos que tenéis a la vista si lo tenéis disponibles? Pues las siguientes acciones formativas que lanzaremos en unos días serán para mayo. Seguiremos con las convocatorias de Valencia y de Madrid. Están por determinar las fechas, ¿vale? En breve, en unos días, yo creo que lo podremos lanzar ya.
Y a través de perfiles de Instagram o Facebook, pues sí que lanzaremos esas convocatorias para que la gente sepa las siguientes ediciones, pues un poco dónde se van a realizar, y el que quiera pues ponerse en contacto y claro, sin ningún problema. Nada, luego también en las notas del audio dejaremos también los enlaces a la página de Facebook, al Instagram, a toda la información que tenéis en la página web. Y como siempre, desde ITPOL pues iremos publicando también toda aquella información que nos vayas transmitiendo para que nuestros seguidores también lo tengan al alcance. Por último, para afinar, Loic, para ir finalizando, ¿qué consejos o, en base a tu experiencia, le podrías decir a nuestros oyentes sobre el tema de la conducción evasiva? Pues principalmente que apuesten por la formación. Es lo principal que les podría decir, sea en el campo que sea con nosotros, sea en otras escuelas, da exactamente igual, pero principalmente que apuesten por este tipo de formación, porque verdaderamente... quizás, y lo hablamos muchas veces entre los instructores, ¿no? El campo de la formación, si sea policía o no, concretamente dentro de lo que sería la materia de conducción, quizás se percibe como una formación menos necesaria porque todo el mundo conduce. Todos nos exponemos al factor del tráfico y creemos que con ese rodaje, con ese nivel de experiencia, incluso con los años de carnet, ya es suficiente. Es decir, cuando una persona, un alumno, un compañero viene al curso conduciendo. Vamos a un curso de tiro, no llegamos al curso dando taponazos por la calle. Cuando vamos a una intervención no vamos con el bastón policial por la calle andando. Es decir, no lo sabemos aplicar y quizás somos más receptivos a otros campos formativos. Pero concretamente para conducción evasiva, si es necesario la recomendación, pues si no está bien dirigido de la mano de profesionales el aplicar estas técnicas, no nos engañemos, es un tipo de conducción que entraña muchísimo riesgo. Y la línea que separa entre la utilidad de este tipo de conducción y el que sea contraproducente o la peligrosidad de lo que puede desembocar, pues evidentemente requiere todavía más de ese nivel formativo. Así que invitaría a la gente pues, que el nivel de exigencia que debe tener sobre estas acciones formativas sea alto. Desgraciadamente en España no está muy extendido o muy conocido, ¿no? O contrastado la calidad en ese sentido de algunas jornadas formativas, algunos cursos que se realizan, ¿no? Entonces, verdaderamente que la gente, si quiere aprender en este campo, sea exigente, se informe de qué es lo que se va a trabajar, va a ser útil para mí, qué es lo que voy a ganar y sobre todo que apueste por esa formación. Pues nada, eso queda dicho. Tú como instructor y director de Conducción Evasiva FCC, y yo como alumno reciente, la verdad es que a todos los compañeros que me han preguntado y que se lo he comentado, yo lo recomiendo 100%, ya no solo para tema profesional, sino sobre todo para el tema personal, cuando vayas con tu familia. En esos conocimientos está el poder salvar tu vida y la de tus seres más queridos, la verdad. Así que por nuestra parte, Loic, por parte de ITPOL, muchas gracias por tu tiempo, por transmitir estos conocimientos y nos seguiremos viendo más adelante. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. A disposición seguiremos. Gracias, un saludo. Chao. Hasta luego.